¿En verdad alunizaron los astronautas del Apolo? La pregunta es el centro de una de las mayores teorías de conspiración de todos los tiempos. Una teoría nacida en un periodo de sospecha mundial y desconfianza política. Prepararon un alunizaje falso porque sabían que era imposible realizar con éxito un viaje a la Luna. Hicieron una producción, un show, básicamente. La teoría de la conspiración molesta a los participantes de las misiones. Se trata de ciencia, es muy lógico, esto no se discute. Aquellos que propagan la teoría de la conspiración están haciendo un gran daño a los jóvenes del futuro. Francamente, pensar que es una conspiración es una locura. ¿Podremos revelar la verdad científica sobre el alunizaje y dejar atrás finalmente la teoría de la conspiración? La verdad detrás del alunizaje. En el siglo XXI, uno de los mayores logros del hombre sigue causando controversia. Un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. ¿En verdad alunizó el Apolo? ¿O fue un engaño cuidadosamente elaborado? Bill Kaysing es a menudo considerado el padre de la teoría de la conspiración. Cuando Armstrong dijo, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, pienso que la huella que estaba dejando era en una zona al norte de Las Vegas, en Nevada. El segundo en dejar el Apolo, Buzz Aldrin, siguió los pasos históricos de Neil Armstrong. Estoy totalmente a favor de la libertad de expresión. Pero la gente debe ser responsable cuando intencionalmente y por su propio beneficio engañan a los jóvenes, que son los futuros líderes del mundo. Sorprendentemente, la teoría de la conspiración nació de un grupo muy reducido de personas. En las últimas 3 décadas, sus ideas llegaron al conocimiento del público. Oí que el alunizaje fue en verdad hecho en un estudio de televisión. El fondo era oscuro. Había estrellas falsas. La bandera apuntaba en una dirección. Los hombres la pusieron al revés. El esfuerzo que se veía en el video no era exacto. La caminata no era exacta. No se ven estrellas y así debería ser porque la atmósfera es muy brillante. Pero si la misión del Apolo fuera falsa, significaría que la NASA creó un engaño de proporciones monumentales. 40 años atrás, la Unión Soviética y Estados Unidos estaban envueltos en una lucha por la dominación mundial. El 4 de octubre de 1957, los soviéticos lanzaron el Sputnik, el primer satélite mundial en órbita. El avance dejó atrás a Norteamérica en la alta tecnología. El Sputnik fue un gran golpe para muchos en este país. Pienso que el presidente buscaba un modo de responder a esto. Aconsejado por diversas personas, eligió un objetivo en el que seguramente seríamos los primeros. Elegimos ir a la Luna esta década y hacer otras cosas. No porque sean fáciles, sino porque son difíciles. En la cima del programa Apolo, la NASA empleó 400,000 personas. Era llevar el hombre a la Luna tan importante que el gobierno de Estados Unidos lo falsificó. En ese caso, una legión de empleados de la NASA no solo habría participado en el engaño, sino que lo habría ocultado al resto del mundo. Fue un paso gigante para la humanidad. La gente soñaba si era posible viajar al espacio. Lo realizamos en muy, pero muy corto tiempo. Fue un logro trascendental.
El 16 de julio de 1969, los astronautas tripulantes del Apolo 11 se prepararon para el despegue. Mientras el mundo esperaba que se hiciera historia, ya había un hombre que tenía sus dudas. Durante la década del 60, Bill Kaysing estuvo al frente de las publicaciones técnicas de Rocketdyne, una compañía que colaboró en la fabricación de los cohetes Apolo. Kaysing, quien tenía acceso a documentos ultra secretos, cuestionó la probabilidad del proyecto Apolo. Asegura que la CIA intentó silenciarlo mediante 3 atentados contra su vida. Hoy lleva una vida tranquila en el desierto de Nevada, en un refugio para gatos. En verdad creo que no subieron al cohete para despegar. Los astronautas hicieron un pequeño acto de magia. Subieron al elevador, sí, pero luego bajaron. No querían poner en riesgo la vida de los astronautas en el supuesto caso de que la nave explotara repentinamente. Como Bill Kaysing, el ingeniero autodidacta Ralph René cuestiona la capacidad de la NASA al momento de los lanzamientos. No hay modo en absoluto de que fueran a la Luna con lo que tenían. En realidad no hay modo de ir, ni hoy ni mañana. No se envían hombres a donde no se envió previamente un mono. Pero si la NASA no envió al hombre a la Luna, debió falsificar la evidencia. Fueron las propias imágenes de la NASA las que alimentaron la teoría de la conspiración. Marcus Allen es el editor británico de Nexus, una revista sobre políticas alternativas, historia y ciencia. Se pudo demostrar que esas fotografías no fueron tomadas en la superficie de la Luna. Si no fueron tomadas en la Luna, no pudo haberse hecho en otro lugar más que en la Tierra. Quienes sostienen la teoría de la conspiración creen que los 6 alunizajes del Apolo fueron falsos. Señalan como evidencia las fotografías de la NASA. Por ejemplo, argumentan que las zonas lejanas deberían verse oscuras cuando en realidad se ve cada detalle. En otras, las sombras apuntan en distintas direcciones. ¿Fue porque las iluminaban distintas fuentes de luz? Ninguna fotografía revela rastros de estrellas a pesar de ser tomadas en el espacio. Al pasar la cinta a mayor velocidad, parece que los astronautas corren a velocidad normal en gravedad terrestre. ¿Por qué la bandera parece flamear con la brisa si no hay viento en la Luna? Para poner a prueba la teoría de la conspiración, acudimos a nuestro conocimiento como cineastas para crear un paisaje lunar. Elegimos una zona desértica, a 3 horas de Hollywood, el hogar de la cinematografía. Usaríamos nuestro escenario como telón de fondo no para probar la falsedad de los alunizajes, sino para poner a prueba las teorías sobre el engaño. Aunque no podemos igualar la intensidad del sol en la noche del desierto, la luz del estudio es lo bastante fuerte para el experimento. Al poner a prueba las más famosas teorías de conspiración, ¿podremos acabar de una vez con la teoría del fraude lunar? En 1969, el público tenía pocas razones para cuestionar el histórico primer paso del hombre en la Luna. El logro fue una celebración de la supremacía tecnológica. Estados Unidos había finalmente ganado la carrera espacial. Mientras millones celebraban la misión histórica, Ian Morrison era estudiante en el observatorio de Jodrell, en Inglaterra. Allí fue testigo del hecho desde una perspectiva única. Los dispositivos de radio de los telescopios permitían oír las conversaciones de los astronautas. También podían seguir al módulo lunar Eagle cuando se preparaba para el alunizaje. Oficialmente no estábamos rastreando el Apolo. Lo hacíamos por diversión, por nuestro propio interés. Faltan 15 segundos. La guía es interna. 12, 11, 10, 9.
Comienza la secuencia de ignición. Se oía toda la conversación de los astronautas cuando bajaban a la superficie. Se los notaba excitados y maravillados al llegar efectivamente a la superficie. 2, 1, 0. Todas las máquinas encendidas. Tenemos un lanzamiento. 32 minutos después de la hora, el lanzamiento del Apolo 11. El astrónomo Patrick Moore transmitió la misión en vivo en la televisión británica. Desde los albores de la historia de la humanidad quisimos viajar a otros mundos. Era la primera vez que se hacía. Fue un tiempo muy excitante para el mundo y también muy tenso. Por supuesto, yo sabía que era riesgoso. Sabía que no había rescate profesional. Si algo salía mal, en el alunizaje no podrían regresar. Serían 2 fantasmas. La teoría de la conspiración sostiene que la NASA enfrentaba una lucha difícil con la primitiva tecnología de los años 60. Solo 14 meses antes de la misión del Apolo 11, Neil Armstrong condujo un prototipo. El resultado fue desastroso. Desafortunadamente, perdió el control. Pero tuvo la suerte de eyectarse antes de que la nave se estrellara. El punto es que si no lograron que un simulador funcionara en tierra, entonces, ¿cómo pudieron hacer que el módulo lunar funcionara en la Luna? La teoría de la conspiración no solo cuestiona la capacidad técnica para el alunizaje, sino también el potencial informático para guiarlo. Comparan la tecnología informática a bordo del Apolo 11 a la de una calculadora de bolsillo. Jim Oberg es un ex ingeniero espacial. La NASA le encargó escribir un libro que probara la falsedad de las acusaciones de conspiración. Cuando la NASA desistió del proyecto, Jim continuó con su defensa del proyecto Apolo. Es sorprendente que haya más tecnología en un automóvil que en el Apolo. Pero como señala Jim, no es la tecnología lo que cuenta, sino el modo en que es usada. Las computadoras del Apolo manejaban un lenguaje numérico. A diferencia de las computadoras actuales, no debían almacenar archivos ni procesar imágenes. Las lecturas numéricas eran procesadas en control y la información era reenviada a los astronautas. Aunque eran computadoras simples, las funciones exactas necesarias eran fáciles de encontrar y de interpretar. No podían hacer mucho más, pero era suficiente para Apolo. En Jodrell Bank, Ian Morrison rastreó los cruciales últimos minutos del Eagle guiado por computadora mientras enfrentaba su mayor desafío: alunizar. Aquí teníamos equipos que podían medir la aceleración o desaceleración de la nave mientras se acercaba a la superficie. Aquí se muestra gráficamente. Es una copia del gráfico original que tenemos. Lo que se ve aquí es una curva suave. El hecho de que sea suave significa que la nave descendía suavemente bajo control computarizado. 60 segundos en marcha. Pero justo cuando parece estar por alunizar, el gráfico cambia. En vez de descender, la nave acelera en sentido ascendente. Cuando estábamos a 150 metros, Neil Armstrong tomó el control manualmente para redirigirlo, porque nos dirigíamos a un área que no parecía apropiada. Quería sobrevolarla e ir a otro sitio. Nos alejamos. No podemos alunizar. Neil Armstrong notó que el piloto automático los llevaba hacia un cráter. Elevó la nave. Aquí se ve en forma abrupta. Acelera y se aleja de la superficie. Luego se ve esta onda como si errara sobre el área más allá del cráter y finalmente llevó al hombre a la Luna. Nos acercamos. Bien, debemos descender, Eagle. Base, el Eagle ha descendido. Se oyó la voz de Neil. El Eagle ha descendido. Naturalmente fue un momento de intenso alivio. Habían llegado con vida. Ya sabes lo que dijo. Un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Los primeros pasos de la humanidad en la Luna son el epicentro de la teoría de la conspiración.
En su intento de desacreditar la misión, quienes la sostienen analizan la cinta cuadro por cuadro. Una de las tomas más famosas de la historia es la danza de Buzz Aldrin en el paisaje lunar. Casi al final de las 2 horas y media frente a la cámara de televisión, tuve oportunidad de bailar, saltar y mostrar diferentes formas de movimiento. Debido a las restricciones del espacio, el movimiento era como si fuera en cámara lenta. Los partidarios de la teoría de la conspiración sostienen que la escena fue filmada en un estudio a la mitad de la velocidad. Al aumentar la velocidad, los astronautas parecen correr en la gravedad terrestre. En nuestro escenario lunar, el astronauta lleva una réplica exacta del traje usado en el Apolo 11. Si la teoría de la conspiración es correcta, podremos reproducir el aspecto de la gravedad lunar descendiendo la velocidad. A la mitad de la velocidad, los pasos torpes de nuestro astronauta se asemejan vagamente a los de la caminata lunar, pero no logra reproducir la liviandad de los pasos de baile de Buzz Aldrin. La NASA se enfrenta a sus propios desafíos al preparar a los astronautas para la vida en el espacio. Hay muchas formas de suspender a una persona y quitar 1/6 de su peso mediante poleas o trabajando en una plataforma especial. Otro de los métodos preferidos de la NASA era el vuelo parabólico, llamado por los astronautas el provocador de vómitos. Mediante elevaciones y bajadas en picada en una serie de arcos, un avión puede simular un ambiente de gravedad reducida. Estas sesiones sirven de prueba para el espacio. Si, como sostienen quienes apoyan la teoría, la NASA falsificó las misiones Apolo, también debió falsificar la evidencia fotográfica. No me parece verosímil que los astronautas tomaran las maravillosas fotografías que la NASA ha presentado como tomadas en la Luna. Había muchos impedimentos naturales. Llevaban guantes que no podían ser manipulados y no tenían ninguna fuente de luz ni flash. Ralph René cree que el diseño de los trajes habría impedido que los astronautas tomaran fotografías en la Luna. Diseñó una máquina con un guante espacial para simular el efecto del espacio en el cuerpo. Debido al vacío del espacio, los gases en el interior del cuerpo se expandirían. Lo que hago es producir vacío en esta cámara. Tengo un guante insertado aquí dentro. Prueba que la flexibilidad mostrada en sus trajes y guantes es imposible. Ahora puedo poner aquí mi mano y moverla en todas direcciones. Puedo asir, formar un puño, llevarla arriba, abajo, pero ni bien pulso el interruptor y creo vacío en la cámara. Al extraer el aire de la máquina, el vacío dificulta más y más los movimientos. El guante no se mueve. No puedo doblarlo hacia atrás. Apenas puedo bajarlo. Puedo formar un puño, pero no asir. Nunca se podría. ¿Cómo podría manipular pequeños tornillos, como mostraron que hacían, o pulsar un pequeño botón en una cámara sin hacer esto? El ingeniero espacial Jay Windley tiene un sitio web dedicado a refutar la teoría de la conspiración. Siente tanta pasión por el tema que se dedica a desafiar los puntos más defendidos. Este es el cuerpo de una cámara Hasselblad, fabricada especialmente para las misiones. Se unía al traje espacial mediante esta bayoneta. La cámara tenía un marco que rodeaba la parte inferior y trasera. Se deslizaba hasta la unidad de control de manera que el astronauta pudiera usar las manos sin preocuparse por la cámara. Las cámaras no tenían visor, pues el casco impedía a los astronautas mirar hacia abajo y hacer foco.
Básicamente podía apuntar la cámara hacia lo que quería sin tener que usar un visor. Pero según los partidarios de la teoría de la conspiración, este era un problema sin solución. Aquí está el obturador en una cámara Hasselblad. No puede verse en el casco que llevan los astronautas. ¿Cómo saben que tomaron una foto? ¿Cómo saben si están tocando el disparador o si lo pulsaron? El disparador, que es en general un botón pequeño, fue hecho especialmente grande para que pudiera ser pulsado con el guante de un astronauta. Además de trajes presurizados, otros diseños ayudaron a los astronautas a manipular la cámara. Además, la lente tiene unos pequeños soportes que permiten al astronauta manipularla con los dedos. Solo debe empujarla a cualquier dirección. El aro de enfoque dispone de topes que corresponden a cerca, medio, lejos e infinito. No debía prestar atención a la distancia exacta del objeto. No tenía que hacer una medición exacta. Richard Underwood fue responsable de enseñar a los astronautas del Apolo el arte de la fotografía lunar. Fue en los primeros días de la era espacial. Al regresar del viaje serían héroes nacionales. Pero si tus fotografías son buenas, vivirán para siempre. La clave de la inmortalidad es la calidad de la fotografía. Nada más. Olvida el resto. Los astronautas debían llevar sus cámaras a donde fueran y practicar. Llevaban la cámara lunar para tomar fotos de amigos, en una barbacoa o en eventos deportivos. En todo tipo de cosas manejaban la cámara de modo muy efectivo. Todos los miembros del equipo sabían muy bien cómo operarla. La película era muy versátil y dio resultados sobresalientes. Irónicamente, se habló de estos resultados como una de las más famosas anomalías fotográficas, el extraño caso de las sombras lunares. Las sombras son una prueba de que nunca fuimos a la Luna. Examinando las fotos que la NASA ofrece como genuinas, hallamos que en muchos casos las sombras no son paralelas. Si el Sol fuera la única fuente de luz, todas las sombras de la Luna deberían ser paralelas, pero no lo son. Como las sombras en la Luna caen en distintas direcciones, en la teoría de la conspiración sostienen que fueron creadas por fuentes diferentes de luz artificial. Hay solo un sol, no dos. Pero las sombras son anómalas. A veces divergen de los objetos y a veces convergen. No es posible. Ve a cualquier sitio del planeta cuando el sol esté alto. Mira dos objetos y verás sombras paralelas. Pero si aceptamos el desafío de Ralph René, veremos que las sombras no siempre son paralelas. Las sombras son un modo muy pobre de determinar la dirección de la fuente de luz, pues tienden a divergir o converger según la forma del objeto que la arroja y por el terreno que hay debajo. Esto afecta la dirección de la sombra. En la teoría de la conspiración hacen que la sombra vaya en una dirección u otra, literal y figuradamente. Puede haber una cierta incertidumbre. Los escépticos también discuten la cantidad de detalles visibles en zonas que deberían estar a la sombra. Su explicación, una segunda fuente de luz las produjo. Veamos unas de las fotos más famosas del siglo XX. El hombre en la luna. Fue tomada por Neil Armstrong o Buzz Aldrin del Apolo 11. Dado que es una luz muy potente, como se ve aquí, donde da directamente, se esperaría que la zona en sombras fuera casi invisible, pero no lo es. En nuestro escenario lunar podemos ver claramente las propiedades de reflexión creadas por nuestra única fuente de luz. Como ven, hay solo una fuente de luz en esta foto y está detrás de nosotros. Según la teoría de la conspiración, este lado del astronauta debería estar en sombras, pero no lo está. ¿Qué ocurre? La luz del suelo a nuestro alrededor se refleja en el astronauta e ilumina este sector. Otra causa para sospechas en la teoría de la conspiración es el símbolo de Apolo, la bandera norteamericana.
La bandera norteamericana siempre está iluminada, aunque esté en un lugar en sombras. En un lugar en sombras debería verse negra, pero obviamente tenían un reflector. Es el único modo de lograrlo. Bien, grandioso. ¿La luz está bien? Los que hablan de conspiración creen sospechoso que la bandera esté iluminada por ambas caras en todas las fotografías. Dicen que debería haber sombras en algún punto. Aquí vemos la bandera iluminada desde adelante. Pero si vamos hacia atrás, vemos que aún con una única fuente de luz sigue iluminada. La luz la atraviesa y hace que brille. ¿Qué hay de la bandera flameando en un medio sin viento? Cuando filmaron las escenas con la bandera, tenían el acondicionador de aire encendido para refrescar a los astronautas que llevaban trajes espaciales. Así que es posible que lo que vimos fuera viento. ¿Es la bandera flameante la prueba definitiva de que los alunizajes fueron falseados en un estudio? En nuestro escenario lunar, Jay planea probar lo contrario. La colocación de la bandera dio a los teóricos de la conspiración lo que consideran una carta de triunfo. Lo que veo es un movimiento causado por presiones de aire variables. Las fotos no pudieron ser tomadas en la Luna. No importa lo que digan, a menos que haya brisa en la Luna. A pesar de su preparación en tierra, Neil Armstrong y Buzz Aldrin no sabían qué esperar cuando se prepararon para colocar la bandera. Poner la bandera en la Luna fue el mayor símbolo de la misión. No lo habíamos ensayado. Neil fue a donde guardábamos la bandera, la trajo y montamos las dos partes. No entra. Endereza ese extremo. Los astronautas debieron enterrar el soporte en la dura superficie lunar con un movimiento de rotación. Esto mantuvo suspendida a la bandera. Esto causó que el extremo libre de la bandera se moviera atrás y adelante en respuesta a ello. Además, esto es un tipo de aluminio similar al usado en la misión Apolo. Es muy ligero. Si lo sacudo y luego lo suelto, el movimiento continúa largo rato luego de que lo solté. En tierra, la resistencia del aire da este movimiento pendular, pero en la superficie lunar no hay aire que detenga la bandera y evite que flamee. La evidencia de que la bandera estaba en la Luna y no en la Tierra es que cuando caminaban junto a ella no se movía. Solo se movió cuando trabajaban con ella o cuando al soltarla se sacudió adelante y atrás. No se mueve impulsada por una corriente de aire, se sacude adelante y atrás como haría una sábana. Inténtenlo ustedes en casa. Los teóricos de la conspiración señalan otra extraña anomalía que no puede ser explicada sin atmósfera. Cuando la nave de 16 toneladas tocó la superficie, el cohete debió barrer la capa superior de polvo y dejar al descubierto la superficie rocosa lunar. Pero claramente se ven las huellas bajo la nave y no parece haber polvo en el tren de alunizaje. Una nave muy poderosa que lanza calor, llamas y gas fácilmente habría creado un cráter enorme. En realidad, el cráter habría sido tan grande que la Tierra a su alrededor prácticamente habría desaparecido. Es la verdad. Ralph René diseñó un experimento para demostrar que el alunizaje del poderoso cohete habría dejado un cráter. Según sus cálculos, el módulo lunar es 26 veces más poderoso que una aspiradora de jardín. Si esto deja un cráter en una pila de grava, lo mismo debería ocurrir con una pesada nave. No movieron polvo seco ni pequeñas piedras. No se movió nada. La demostración es para probar que con esta máquina se deja algún tipo de agujero. ¿Dónde está? No la uso hace tiempo. Aquí vamos.
Si René está en lo cierto, la superficie lunar, al igual que la grava, mostraría signos de alteración. Cuando alunizó, el polvo seguía allí. ¿Cómo es posible? Si soplas el polvo, se corre. Como hice aquí, limpié el suelo. Pero al aproximarse, el Eagle redujo su potencia al 25%. Al alunizar, el suave movimiento no causó gran impacto en la superficie lunar. Al estudiar más detenidamente las fotos, se revela que el alunizaje alteró una gran zona de polvo, pero no tanto como para cubrir el tren de alunizaje. Pero el polvo no es el único elemento faltante en la evidencia fotográfica. Al no haber precipitaciones en la Luna, se esperaría una vista espectacular del espacio, pero no hay estrellas en las fotografías del Apolo. En aquella época, afortunadamente para mí y para los que intentan develar la verdad, no tomaron fotos de las estrellas. Kaysing está convencido de que fue una decisión consciente de la NASA. Los astrónomos habrían sabido fácilmente que la posición de las estrellas no era la que habría aparecido en una fotografía tomada desde la Luna. Es otro caso que no pudieron falsificar, así que simplemente lo ignoraron. Si hablas con Aldrin, Armstrong o cualquier otro astronauta del Apolo, no responderán de ningún modo preguntas específicas sobre las estrellas. Al mirar hacia el cielo, ¿podían ver estrellas a pesar del brillo del sol? No pudimos ver estrellas desde la superficie lunar en el lado iluminado sin utilizar lentes. Pregunté a Armstrong acerca de las estrellas. Creo que otros también lo preguntaron. Estudié la respuesta. Los ojos no estaban preparados para verlas. El ojo humano reacciona a la luz abriendo y cerrando el iris. A la luz, el iris se achica. En la oscuridad se agranda. En la Luna, el ojo, al igual que la abertura de la cámara, puede ajustarse al brillo de la superficie lunar y a la oscuridad del espacio al mismo tiempo. Si estuvieras en un estadio iluminado o bajo un farol en la calle de una ciudad, ocurriría el mismo efecto. Al mirar hacia arriba no verías muchas estrellas. Incluso la cámara de televisión se ajusta al contraste extremo. En nuestro escenario lunar, Jay Windley planea un experimento con la esperanza de rebatir uno de los argumentos centrales de la teoría de la conspiración. Averiguaremos que si usamos una cámara idéntica, cargada con una película idéntica, y tomamos fotos del cielo nocturno, no habrá estrellas. Bien, dispararé. Verán que no estoy usando un visor. Solo apunto. ¿Será suficiente la experiencia de Jay para invalidar los argumentos de la teoría de la conspiración? A la mañana siguiente, los negativos son revelados en un laboratorio profesional de Los Ángeles. En nuestro experimento en el desierto tomamos una variedad de fotografías usando distintos formatos de película. En esta fotografía de 35 milímetros vemos que las sombras de los integrantes del equipo, ante una sola fuente de luz, claramente convergen. Hay una diferencia de casi 90 grados en la dirección aparente de la sombra. En esta fotografía, vemos los efectos del terreno en la sombra. Las colinas cambiaron la dirección aparente de la sombra. La sombra del astronauta cae en una dirección. La sombra del equipo apunta en otra dirección debido a la colina. Estos resultados contradicen las denuncias de conspiración. Como los astronautas del Apolo debemos averiguar cuál es la distancia focal y el tiempo de exposición. Como no tenemos visor, debemos adivinar la dirección en que apuntaremos la cámara. Se ve claramente que aún ante estas incapacidades fácilmente pudimos tomar fotografías. Inmediatamente se ve que no hay estrellas en la foto, aunque en el experimento de anoche brillaban mucho. Estaban demasiado lejos para ser registradas en la película al nivel de exposición usado para tomar las fotografías.
Los resultados del experimento fotográfico parecen ser abrumadores. Pero la misteriosa imagen de esta roca en una foto del Apolo 16 parece sustentar la teoría de la conspiración de que todos los alunizajes fueron falsos. Obviamente es una roca hecha de papel. Se distingue muy claramente en la roca la letra C. Según Ralph René, la roca C debería considerarse un objeto de utilería. Me dijeron que al preparar un decorado en Hollywood, el jefe del set arrojó tarjetas al suelo con las distintas letras del abecedario o con números. El problema que tuvieron estas personas surgió cuando pusieron ese objeto sobre la tarjeta. En Hollywood, alcanzaría con rotar el objeto para que no se viera la marca. La NASA explica que en la foto hubo un error de impresión. La letra C no es más que un cabello en el negativo. Pero esta explicación no satisface al editor de revistas Marcus Allen. Considera imposible que las fotografías sobrevivan a un viaje desde la Luna. En una cámara no protegida y un ambiente no protegido, las películas y fotografías que hemos visto no muestran absolutamente ningún daño por radiación. En 1998, IMAX comenzó la producción de un film sobre la construcción de una estación espacial internacional. Llevaron las cámaras en un transbordador con el depósito conectado. Las cámaras llevaban película de 70 milímetros, la misma usada en las cámaras del Apolo. La película debió ser protegida y trasladada en cajas especiales. Según los teóricos de la conspiración, la radiación fue el último e insalvable obstáculo. No solo habría destrozado la película, sino que mataría a los astronautas. El campo magnético de la Tierra protege al planeta de las altas dosis de radiación. Fuera de este, en el espacio, es donde los teóricos de la conspiración creen que los astronautas serían vulnerables a los efectos mortales de la radiación. La Luna es irradiada por el Sol constantemente con un calor terrible. También hay radiación cósmica y mini rayos que viajan a 96,000 kilómetros por hora. Atravesarían la cámara, la película y, por supuesto, a los astronautas. El traje contra los mini rayos da al astronauta protección total. Una pinchadura sería decididamente incómoda. Tras abandonar la atmósfera terrestre, los astronautas pasaron el cinturón de radiación de Van Allen. Van Allen era un mar de radiación mortífera. Recibirías una dosis mortífera al apenas cruzar el escudo de Van Allen. Te cocinarías y morirías. Estos cinturones radiactivos forman un grueso anillo en torno al ecuador y otros más finos en los polos. Se necesita un motor que impulse la cápsula rodeado por 2 metros de agua o masa equivalente de plomo. No se atrevería. En realidad, Van Allen sigue con vida. No es un secreto que considera tonterías a las historias sobre radiación mortal. Entretenidas pero ridículas, en sus palabras. La razón es que el nivel de radiación no es suficiente para lastimar, a menos que se permanezca allí un largo tiempo. Van Allen dice que por un mes. La NASA asevera que los astronautas solo recibieron una breve exposición cruzando la sección más estrecha del cinturón en 1 hora. Pero una vez que la cruzaron, se enfrentaron a un peligro aún mayor. Así que tenemos a esos payasos dando vueltas en una nave deteniendo la radiación solar. No hablo de la luz, hablo de la radiación de las tormentas solares. Si pones a un hombre bajo una poderosa erupción solar, muere. Fin de la historia, muere, a menos que lleve protección. Estas erupciones solares pueden acabar con satélites y torres eléctricas en la Tierra, pero también pueden ser detectadas por un sistema computarizado de alerta precoz. Al alunizar, prácticamente eres bombardeado por la radiación solar que te alcanza. Es por ello que ocultaron todo, porque
No puede realizarse. No pudieron hacerlo entonces, no pueden hacerlo hoy. Y seguramente no será hecho en el futuro cuando planean la misión del hombre a Marte. Solo 3 meses después de la misión del Apolo 16, hubo una violenta erupción solar que alcanzó a la Luna. Fue tan fuerte que habría matado a los astronautas. Con las erupciones solares debes tomar riesgos calculados. Te liquidarían con la radiación si te alcanzaran. Pero tienes mucho tiempo, horas, quizá un día o más, para regresar a la Tierra y buscar un refugio o prepararte. Los astronautas solo tenían su nave espacial para sobrevivir a una erupción solar. Hubo planes al respecto. El plan era apuntar la parte trasera de la nave hacia el frente de la radiación. El casco de la nave daría suficiente protección ante la descarga de la radiación. Para los teóricos de la conspiración, la radiación es la prueba final. Creen que los astronautas no habrían sobrevivido. Pero también podría brindar la clave para develar los secretos de la superficie lunar. ¿Puede la radiación dar la respuesta definitiva? ¿En verdad alunizamos? En total, las misiones Apolo trajeron 382 kilogramos de roca lunar. Las muestras fueron distribuidas en laboratorios de todo el mundo. En el Centro de Geocronología Berkeley, en California, el geólogo Paul René estudió muestras de roca lunar los últimos 10 años. Su principal interés lo forman estas pequeñas esférulas de vidrio de la superficie lunar, creadas por el intenso calor del impacto radiactivo. Las esférulas que analizamos son pequeñas esferas de vidrio, como el magma que hallamos en la Tierra. Se enfrían muy rápidamente y forman una esfera de vidrio uniforme. Pero a diferencia de las esférulas halladas en la lava volcánica sólida en la Tierra, la falta de gravedad lunar produjo esférulas más grandes y redondeadas. En este disco de cobre cargamos 145 esférulas. Luego lo llevamos a una cámara que pueden ver aquí. Usando un sistema de calentamiento por láser para liberar gases alojados dentro de las esférulas, Paul René busca evidencia de radiación cósmica para descubrir claves sobre su antigüedad y lugar de origen. Los materiales que hemos analizado muestran evidencia de haber sido bombardeados por radiación cósmica. No se la ve en la Tierra, pues tenemos una atmósfera que actúa como escudo en forma muy efectiva. René está seguro de que las esférulas tienen 3.900 millones de años. Este hallazgo elimina la posibilidad de que fueran originadas en la Tierra. Los más antiguos hallados en la Tierra tienen 165 millones de años. La Tierra, con su ambiente dinámico, no tiende a preservar estos objetos de vidrio, mientras que la Luna, que está muerta desde un punto de vista astronómico, puede preservar estos objetos. Los resultados que hemos obtenido prueban definitivamente que son de origen lunar. Puedo prácticamente asegurar que fueron traídos de la Luna. Pero incluso esta prueba no logra sacudir las tercas convicciones de los teóricos de la conspiración. Las rocas lunares eran falsas, al igual que las fotos y el cuento de los astronautas. La NASA tiene un laboratorio donde sería muy fácil producir los 382 kilos de roca supuestamente traídos de la Luna. Pero la evidencia que dejaron y trajeron los astronautas quizá ofrezca la prueba ganadora. Cada misión lunar exitosa produjo una cantidad de experimentos. Más de 30 años después del Apolo 11, uno de ellos sigue funcionando, el retroreflector láser lunar. Hubo 2 grandes experimentos. Uno fue una serie de retroreflectores que reflectaban rayos láser en la Tierra. Eran enviados a la Luna. Debido a la ubicación de los retroreflectores, enviaban el rayo en la dirección exacta en que habían venido.
En lo alto de la cadena montañosa Davis, el Observatorio McDonald de Texas continúa reuniendo información del experimento. En 33 años nadie se acercó, nadie habló con nosotros. Jerry Wyand recibiría visitantes partidarios de la teoría. Desde 1969 ha lanzado rayos láser al experimento con un promedio de 240 al año. Por supuesto, el lugar de alunizaje del Apolo fue donde Estados Unidos colocó su primer retroreflector lunar. Disparamos rayos láser a este punto y a otros 3 en la Luna. Encendí el láser. En unos segundos se verá su luz. El láser alcanza el reflector en la superficie lunar y rebota en una serie de ondas invisibles para los humanos. Al medir el tiempo que toma el regreso de los rayos, los científicos reúnen información clave sobre la posición de la Tierra en el sistema solar. Ahora la luz viene de la Luna. Lo que se ve es la luz tomada por el telescopio. Es el primer lugar donde el hombre caminó sobre la Luna. Nuestra búsqueda reveló la verdad definitiva. Quizá por eso los teóricos de la conspiración tienen tan poco que decir al respecto. Es triste que los detractores no se tomaran el tiempo de preguntar a las personas involucradas. Decidieron que era un engaño y no se ocuparon de preguntar. En lo álgido de la carrera espacial, la Unión Soviética y Alemania Oriental tenían la tecnología para espiar las misiones Apolo. Aún así, los teóricos de la conspiración ignoran el poder y el silencio de los archienemigos de Estados Unidos. ¿Por qué no les preguntan a los rusos? Ellos competían con nosotros. Si los rusos sospecharan que habíamos falseado algo, seguramente lo habrían transmitido a todo el mundo. Cada vez que vayas a una nueva frontera lejana, la gente contará historias y otros las harán un mito. Cristóbal Colón fue ridiculizado cuando descubrió que la Tierra no era plana, sino redonda. Quizá todos los grandes logros humanos estén condenados a atraer escepticismo y controversia. Durante 1 millón de años de historia humana, ir a la Luna, pedir la Luna, desear la Luna, fueron metáforas de lo imposible. De repente lo hicimos. Creo que gran parte de esto es vandalismo cultural. Vándalo cultural, me gusta. Lo usaré en mis tarjetas personales. Soy un vándalo cultural, es muy bueno. Como el impulso por desfigurar la Mona Lisa o tallar iniciales en una estatua, tallar sus iniciales en el programa Apolo es un impulso que las personas parecen tener, algunas personas. Por el esfuerzo que implicaría crear y ocultar una mentira de tal magnitud, resultó más fácil a la NASA construir el cohete y poner al hombre en la Luna.